Buenas y bienvenidos a esta semana con Raquel. Hoy tenemos un programa, vamos a estar hablando sobre la comisión del condado Miami-Dade y también sobre un tema de la seguridad en casa y lo que está ocurriendo en Stanford y cómo afecta lo que está pasando en las cortes aquí en el condado de Miami-Dade. Pero primero le quiero dar la bienvenida al comisionado Javier Suárez. Bienvenido, comisionado. Buenos días, Raquel. Buenos días. Con mucho gusto de estar aquí. Tú sabes que es difícil siempre dirigirse a ti porque uno quisiera decir miembro de la Junta Escolar, Raquel, pero es un poquitico... Raquelita es más fácil, Raquelita es más fácil. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Sé que muchas cosas están ocurriendo en el condado. Hoy vamos a abordar sobre varios temas. Esta semana ha sido una semana muy interesante para el condado. Ya se terminó la sesión legislativa. Había muchas preocupaciones sobre lo que iba a ocurrir en Tallahassee, pero Jackson salió muy bien, todo considerado lo que estamos esperando. Y claro, el Buró de Escuelas también no hay tantos recortes desde el punto de vista de servicios, entonces no hay esa gran preocupación, pero sí cuando hablamos del valor de las propiedades, cuando hablamos de lo que ocurrió en el presupuesto pasado, sabemos que en los próximos meses vamos a estar hablando sobre la situación financiera del condado. Pero antes de llegar a ese punto se han hablado sobre diferentes temas. En las últimas semanas hubo una reunión sobre la restricción para los lobistas, también se habló sobre los límites de términos, también se está hablando sobre la incorporación y tenemos otros proyectos que tienen que ver con tu distrito, pero vamos a tocar esos primeros tres temas ya que se mencionaron y hubo votación en esos. Primero fue extender la limitación de los lobistas de 2 a 4 años cuando las personas se van de la comisión y claro, poner en la boleta otra vez la limitación de términos. Sí, quiero explicar que esta reforma que propuso la comisionada Linda Bell, y yo la apoyé en esto, aunque no salió de comité, se quedó con un empate en el comité, hubiera prohibido que cualquier comisionado, después de ser comisionado, después de ya desocupar el cargo, pues pudiera hacer cabildeo, ¿no? Influenciar a la comisión por un periodo de 4 años, en este momento es 2 años. Eso por el momento no ha progresado. La limitación de términos sí, no solo ha progresado, sino que hay dos medidas en camino. Una, la aprobada por nosotros, los comisionados, que es un poquitico más leve, que dice que tendríamos restricción a 2 términos prospectivamente, ¿no? 2 términos en el futuro, así que 8 años más. Y la otra, que es una que está haciendo la joven Vanessa Brito, por petición popular, que diría que nada más que pudieran tener un término más si ya han servido X número de años en la comisión. Así que aplicaría la restricción a un término retroactivamente. No se sabe qué pasaría si las dos están en la boleta a la misma vez. Espero en Dios que estén en diferentes, boletas, ¿no? En diferentes elecciones, pero en fin, ya veremos. Quiero aprovechar, como mencionaste, la legislatura y Jackson específicamente, y el sistema escolar, pues felicitar a toda la delegación de aquí del condado Dade, específicamente a que la encabeza, Carlos López Cantera, que hizo una buena labor, magnífica labor. La fórmula que decide cuánto dinero recibe el condado Dade, sea para Jackson o para el sistema escolar, la del sistema escolar es más complicada todavía que la de Jackson, y yo propondría que en el futuro busquemos la manera de simplificar estas cosas. Tú sabes, me es muy difícil explicar, por ejemplo, en el caso de Jackson, cómo logramos ajustar lo que el Estado nos iba a pagar, y todavía hay ciertas variantes, no se sabe exactamente la cantidad. En un momento parecía que íbamos a perder más de $100 millones, y ahora en este momento creo que se está hablando como 16 o 17 millones, y así todo eso sería un hueco grande que nos harían si eso pasara, porque el presupuesto de Jackson es de 1.85 billones, así que estamos hablando de como la 10ª parte del 1% del presupuesto. Claro. Y se aprobó legislación también que confundió a muchas personas porque hubo un estudio del gobernador sobre los diferentes hospitales públicos, y una de las cosas que decidieron es que los condados tenían que participar en el pago de estos hospitales públicos, pero Jackson ya lo ha estado haciendo por mucho tiempo y las personas se confundieron, pero la realidad es que muchas de las reformas que pasaron en Tallahassee que tienen que ver con la salud ya son parte del sistema de Jackson, entonces no lo afectaron de la manera que lo estaba. Quiero decir y señalar aquí a tu audiencia que estás más adelantada que yo en lo que tiene que ver con la fórmula para el Jackson de Medicaid, y sé que estás mucho más adelantada que yo y posiblemente que cualquier otro político local sobre la fórmula que se aplica a la educación. Y es así que yo he tratado
varias veces me he puesto con los libros a tratar de entenderla y cómo se distribuyen los fondos estatales, que creo que son más de 10 mil millones de dólares para la educación, de un presupuesto total de 70, así que estamos hablando como el 15% de todo el presupuesto estatal es para la educación y la fórmula esa, cómo se distribuye, a mí siempre me deja un poquitico a ciegas. Sí, bueno, nosotros va a ser 80 millones y hablaremos de eso otra semana con el superintendente, ya que nosotros vamos a empezar a hablar sobre nuestro presupuesto. Esta semana se discutió sobre Jackson en particular, la decisión que ha hecho Carlos Migoya para despedir empleados. Esto es algo que se ha estado pronosticando desde octubre del año pasado. Las negociaciones con las uniones tomaron mucho tiempo. Siempre tenemos que explicar que fue muy diferente a las negociaciones con las uniones que tuvo el condado, ya que cuando el alcalde estaba negociando eso, habían puesto dinero en el presupuesto pensando que tomaría unos meses, ¿no? Y entonces no hubo, de un punto de vista financiero, tantos problemas. En el caso de Jackson, cada día que pasaba que no se llegaba a un acuerdo afectaba el presupuesto fiscal. Efectivamente, el condado tiene reservas sustanciales para su propio presupuesto, ¿no? 80, 90, 100 millones de dólares. El Jackson, por lo visto, está casi de mano a mano, ¿no? De un día al otro. Creo que las reservas a veces están en que duran no mucho más de medio mes, de 2 semanas, 15 días, 20 días, 30 días. Y por supuesto, eso siempre es una causa es un motivo para asustarse, ¿no? También es motivo para asustarse, francamente, que despidan al 10% de toda la empleomanía del Jackson. Y yo he estado en estos días reuniéndome con las dos partes, con los sindicatos, con el señor Migoya. El señor Migoya ha explicado bastante bien muchos de los cambios que él ha hecho. Y francamente, la decisión administrativa que él hace y que es aprobada por la Junta que en este momento está dirigiendo los asuntos del Jackson, no es una cosa que nosotros ligeramente los comisionados deberíamos inmiscuirnos en eso, porque entonces lo que tenemos es muchos niveles lo que en inglés le dicen second guessing, ¿no? Es como interponer nuestra opinión sobre la de las personas que están más involucradas en esa. Pero por otra parte, yo sí tengo una obligación fideicomisaria, dado que la ley dice que puedo ingerirme en este tema y dar mi opinión, pues analizar bien las cosas. Y sigo muy preocupado de un despido de más de 1000 personas y estar seguro de que no hay otras medidas que se puedan hacer, inclusive, y esto algunos de los comisionados pues a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero inclusive, dado que el condado tiene más reservas en un momento dado, antes de despedir a tantas personas en lo que es la institución de salud pública más importante de nuestro condado, pues usar fondos del condado para subvencionar un poquitico las operaciones del Jackson si eso es necesario. Claro. Y una cosa que mencionaste que es interesante porque, claro, muchas personas no entienden cómo funciona el fideicomiso del Jackson, cómo es que la comisión entonces aprueba o desaprueba las decisiones que hace el fideicomiso. Hace años hubo el gran jurado que dijo que la comisión estaba muy involucrada en lo que estaba ocurriendo en el Jackson. Hay muchas cosas desde el punto de vista histórico. Yo creo que lo que muchas personas se confunden es con el arrastre que tiene el Jackson. Ya son más de una década de problemas financieros llegar a este punto. Entonces, ¿cuántos cambios se pueden hacer? Y una cosa que es interesante es qué poderes le puede dar a la comisión entonces al fideicomiso y a Migoya para hacer esos cambios. Si no cree que es despedir empleados, ¿cuáles son los cambios que se pudieran hacer? Sí, y en efecto lo que estás describiendo es un sistema por el cual casi es como las cortes, ¿no? Sé que tu próxima invitada va a hablar mucho de las cortes y de la rama judicial. Es como si fuéramos una corte de apelación, un tribunal de apelación. Entonces después hay otro tribunal de apelación. Entonces después van precisamente a la corte del circuito cuando no están de acuerdo los sindicatos. Llega el momento que el pueblo dice, caballero, aquí alguien tiene que hacer la decisión. Y sea buena o sea mala, después tomaremos nosotros nuestras medidas. Si no nos gusta lo que los políticos han hecho o lo que el fideicomiso ha hecho, pues cambiamos a esa persona, o si no nos gusta lo que ha hecho el señor Migoya. Quiero decir en todo este proceso que una nota un poquito discordante la dio el alcalde Jiménez cuando dice si los comisionados no aprueban lo que él ha hecho, pues entonces pueden esperar que el señor renuncie o poner otro presidente del Jackson. Yo no sé de dónde sacó Jiménez la idea, el alcalde Jiménez, la idea de que nosotros tenemos que aprobar algo que hace el señor Migoya, como si que él hubiera amenazado
de renunciar. Aparte, francamente, si un presidente del Jackson renuncia, como hizo la previa presidente, la doctora Roldán, pues buscamos otro. Aquí no hay nadie que sea imprescindible. Y en ese tema, por cierto, yo he discrepado del señor Migoya en relación con su sueldo. Y todavía más del posible bono que le iban a pagar por lograr ciertos ahorros. En el servicio público vamos a establecer este principio y decirlo claramente. Yo seguro que en la Junta Escolar es así. No le puedes pagar a una persona que está administrando un hospital público un bono basado en que logre ciertos ahorros. Esto no es un negocio, esto es un hospital público. Y eso fue muy mala idea por parte de esta Junta Fideicomisaria. De hecho, haberle pagado $590,000 a mí me parece excesivo, ya de salario básico, de contra darle un bono o ofrecerle un bono. Gracias a Dios el señor Migoya ha dicho que si eso pasara, él se lo entrega a la fundación, que es una entidad benéfica que tiene el Jackson, y que él no se quedaría con ese dinero, que serían casi $300,000 más. Así que aquí hay mucho que hay que cambiar y yo no he leído, por cierto, el reporte del gran jurado. Hoy, en estos días, el Herald hizo mención de ese reporte. Yo quisiera leerlo. No sé hasta qué punto un gran jurado es la entidad tampoco para... Claro, para estar diciendo esas decisiones. Pero yo creo que es interesante lo que mencionaste de Carlos Migoya también, porque cuando hablamos del contrato y de esta idea, yo creo que cambió el fideicomiso, cambió la mentalidad para traer a alguien del sector privado. Correcto. Y darle incentiva como lo hacen en el sector privado, ¿no? Él ha dicho que él va a devolver ese dinero si se lo dan, pero yo creo que cambiar lo que es la cultura de el Jackson, pero llegamos a lo mismo, a que el fideicomiso hizo una decisión hace más de 11 meses y ahora la comisión está hablando si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo con la decisión que hizo el fideicomiso. Y en ese sentido quiero decir que el señor Migoya sí es como una nueva perspectiva, sí entiende el sector privado. Yo pensaba que no estaba tan empapado de lo que es el cuidado de salud, porque esa no era su experiencia como banquero, pero en estos días me ha convencido de que está muy al tanto, inclusive en contradistinción de los burócratas del condado. Este señor tiene en sus manos y bien refrescado en su mente los números. Él y yo empezamos la discusión a ver quién conoce mejor el presupuesto del Jackson. Evidentemente él lo conoce mejor que yo, pero no vino con asistentes, vino solo. Y me gustó mucho lo que tú acabas de decirme, que él sí sabe aplicar a este hospital muchos métodos y muchas normas del sector privado, de la libre empresa y de eficiencia del sector privado. Hay que tener un poquito cuidado, por supuesto, cuando se habla de la salud pública, claro, que no todo es como el sector privado, no todo es la libre empresa. La demanda de lo que es servicios de cuidados médicos, ¿no? Servicios médicos y hospitalización no es una demanda que se afecta mucho por el precio, y eso lo sabemos todos los que estamos metidos en la cuestión del cuidado de salud. Y digo los que estamos porque yo también ejerzo en esa área, claro, en lo que es healthcare. Yo lo que sí creo que en Tallahassee, tremenda batalla. Migoya, yo lo vi varias veces en Tallahassee, de verdad que lo que hicieron desde un punto de vista legislativo. Cuando hablamos del presupuesto, yo creo que de las últimas décadas hablamos de lo que pudiera haber sufrido Jackson, la habilidad de cambiar lo que se quería hacer con el Jackson. Fue algo que debemos de darle, yo creo que su punto de que lo magnífico. Hizo correctamente. Sí. También lo que hizo, lo que está haciendo todavía, aunque no se ha finalizado el tema con la Universidad de Miami en términos del contrato con ellos, parece que hay una cantidad bastante sustancial de pagos a los médicos de la Universidad de Miami, y hay que buscar la manera de reducir eso, y él lo ha hecho muy agresivamente. Yo se lo dije, lo felicité, porque le dije, mira, te has interpuesto aquí con personas que son de mucho poder en esta comunidad, y lo has hecho, parece, no se ha finalizado, pero parece que está en camino de ahorrar 30, 40 millones de dólares. Así que cortando por aquí, cortando por allá, el Jackson puede llegar a más o menos tener un presupuesto balanceado, entendiendo que nunca es balanceado, porque claro, el Estado tiene que contribuir 100 o 100 y pico millones de dólares para las personas que no pueden pagar. El condado a lo mejor en un momento dado también tiene que contribuir para los pobres de solemnidad, así que tampoco es como una empresa totalmente. Claro, claro. Bueno, vamos a tomar una breve pausa, regresamos para hablar sobre los Marlins y otros proyectos en tu distrito. Quédese en sintonía.